Buenos días, chicos. Vamos a esperar hasta las 10 más o menos. La dejé pausada, pero ahí la puse. Em, Algunos chicos me comentaron que habían tenido, bueno, por ahí algunas cuestiones de las clases, que tenían profes que daban clases con la cámara apagada y demás. ¿Cómo les fue con eso? ¿Les fue bien a ustedes con los profes? Yo no tengo altísima hoy para ligar mi cámara. ¿Cómo? No entendí. Yo estoy sin autoestima para ligar mi cámara hoy. Está bien. Bueno, antes que se me dispersen algunos, quiero comentarles algunas pequeñas novedades eh, para que puedan participar. Bueno, primero es recordarles que no hace falta que ustedes coloquen, en mi caso, por lo menos en mi cátedra, que no hace falta que coloquen la asistencia como en otros casos. Yo la saco del sistema de Zoom porque me tira un listado. Al final de la clase me tira el listado de los que están conectados, así que le vamos a pedir a algunos que se puedan renombrar. Está iPhone, Juan Cruz. No, bueno, ya normalmente que están casi todos bien nombrados. iPhone Cami. Ormildo, bueno, quizás está bien el nombre, así que después lo identificaremos. Bueno, sí, están todos bastante bien nombrados. Bueno, después comentarles algunas pequeñas novedades, por lo menos para la cátedra. No sé si eso se va a implementar en todos. Bueno, no, me refiero a las cátedras de antropología y bueno, en mi caso tengo metodología también, pero estas son... ¿Ustedes con quién tienen metodología? Venezuela. Ah, bien, 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 bien. El profe Brizuela. Bueno, comentarles algunas novedades de la cátedra. Bueno, yo les había comentado que algunos de los requisitos para la regularidad, bueno, ustedes deben saber probablemente que para poder regularizar y aprobar estas dos materias que ustedes tienen en el introductorio, deben regularizarla. Para regularizarla tienen que tener aprobada la ERA al final, los prácticos, tener un 80% de asistencia a las clases bueno, y que les habíamos dicho, la asistencia a la clase y las cámaras. Así que les vamos a pedir a todos los que no, que bueno, porque es más amigable si estamos también juntos y podemos interactuar. Hola, Enzo. Bien, y bueno, una novedad de la cátedra que no sé si se va a implementar en todas las cátedras de antropología, pero por lo menos me autorizaron a mí. Yo les dejé un anuncio la semana pasada con el link. ¿Lo leyeron? Con el link le publiqué un anuncio. Creo que estaban letras rojas. Yo no. ¿Eso fue antes o después de que armen todo lo Me de las parece que, comisiones? me parece que fue de nuevo. A ver, En el mismo anuncio donde estaba el link, les dejé bueno, el anuncio es que a partir de la semana que viene, durante la clase, se van a empezar a realizar breves prácticos o pequeños exámenes respecto a las cosas que se van a dar en clase. ¿Cuál es la finalidad de esto? Por un lado, no cargarlos de prácticos por fuera. Seguramente quizás tengamos alguno, pero la idea es no cargarlos porque como es un intensivo, ustedes tienen mucho material en poco tiempo. Entonces, por un lado es colaborar con ustedes y no llenarlos de trabajo por fuera porque tienen mucho material que leer. Pero por otro lado, que tengan la posibilidad de promocionar la materia. A ver, ¿qué les parece? Me Entonces, parece muy, muy bien, profe. Me bien. gusta. Entonces, aquellos que tengan más del el 80% o más del 80% de la asistencia en clase, que tengan estos pequeños exámenes aprobados con más de 7, bueno, y la ERA tienen que rendirla y aprobarla también, que es el parcial, no van a necesitar rendir un examen final. Los sí
los que no aprueben con más de 7, que no alcancen las condiciones para poder promocionar la materia, sí van a tener un examen final, o sea, van a tener la ERA la tienen que rendir sí o sí, que es el parcial, ¿no? Que es en el mes de noviembre. Y los que no consigan la condición de promoción van a rendir un examen final oral, no todos, pero la idea es un poco, sí, la cara son, sí, los exámenes orales hay que empezarlos desde el primer año. Entonces tiene que intentar pasar en la parcial para no hacer el oral. ¿Es eso? Claro. No, tienen que hacer el parcial sí o sí lo tienen que rendir. Sí, porém es choice, la parcial. Sí, es choice. Sí. Y después, si promocionan la materia con el 80% de las clases, o sea, la asistencia, los breves exámenes que vamos a tener de lo que se ve en clase y algún práctico, bueno, y obviamente la nota del parcial, y si todo eso da más de 7, se va a promocionar la materia y no van a necesitar rendir el examen final. Sí se tienen que inscribir todos al examen final, porque es una instancia, se inscriben y en la instancia se evalúa la nota de cada uno, o sea, sí o sí se tienen que inscribir para que podamos ponerles en un acta la nota, ¿sí? Así que bueno, esto tiene el objetivo de que ustedes, bueno, que todos se conecten, que se conecten de verdad, porque la otra vez pude detectar algunas personas que no estaban conectadas, o sea, estaban conectadas, pero no, no estaban presentes en la clase. Tiene el objetivo de poder estar, que ustedes participen en la clase, la participación también se tiene en cuenta, de hecho yo voy tomando un listado constantemente de quienes van participando, porque eso también da una nota de concepto, que colabora. No es obligatoria la participación, pero les colabora con la nota de concepto que después se suma a las demás. Y también que los pequeños exámenes que vamos a empezar a hacer, que van a ser como trabajos prácticos, que van a trabajar sobre aquello que vamos a ver en clase, solamente se va a poder hacer en la clase, durante la clase. Es decir, vamos a desarrollar la clase como el día de hoy y al finalizar de la clase vamos a abrir el formulario, el cuestionario se va a habilitar para que ustedes puedan completar y eso les va a dar una nota, ¿sí? Esto va a significar que, bueno, no se va a poder hacer si no están en la clase, difícilmente sepan lo que van a tener que contestar. Por un lado, la idea es motivar, ayudarlos a ustedes a que no cargarlos tanto por fuera, evitarles el examen final a los que así lo decidan. Quizás hay otras personas que digan, no, yo no puedo y prefiero leer el libro solo, está bien. También la idea es colaborarles para que puedan aprovechar las clases propiamente dichas, porque la clase es primero es un servicio que ustedes están pagando, que bueno, obviamente creo que todos están estudiando medicina porque así lo desean, y segundo también les va a colaborar, va a ser mucho más fácil comprender el material del libro con la clase, habiendo visto la clase, que leyéndolo solo. ¿Qué les parece? Profe, Sí, então sempre foi ganhando. E na primeira e na segunda era, eu não necessito fazer a classe final, a prova final. la ERA sí o sí hay que rendirla. La ERA es el examen parcial que se rinde en noviembre y el final se rinde en diciembre o en el mes de, creo que febrero o marzo. Sí, La ERA sí o sí hay que rendirla. sí. Lo que se pueden evitar es el examen final, que el examen final es oral. Profe, Va. Así que, bueno. Y el examen final tiene, bueno, tiene varios profesores, no estoy solamente yo. ¿me escucha? ¿Sí? ¿Esta evaluación sirve solamente para el pregrado o es durante todo la cursada? Este es para nosotros, para el pregrado y para esta materia en particular. Ah, sí, gracias. Sí. No todas las materias se pueden promocionar. En este caso, antropología entendemos que tiene muchos aspectos de la historia, pero hay otras materias en las que necesitas trabajar sobre la práctica y sobre el detalle, como química, bioquímica.
que son materias muy específicas de la profesión. Entonces la idea es no sobrecargarlos porque en el, en este pregrado de agosto tienen muchísimo material porque ustedes están haciendo un intensivo. Entonces la idea es colaborar un poco con eso. No todas las materias lo pueden hacer, de hecho, no sé cuánto. Sí, creo que hay algunas materias a lo largo de la carrera, algunas que se pueden hacer o que tienen esta condición, no es para todas. Así que bueno, eh, tienen que aprovecharlas. Entonces, entonces cada profe tiene un método de evaluación. En realidad es un poco, o sea, sí, el profesor tiene un método de evaluación, pero también tiene que ver con la materia en particular Sí, y con las condiciones de la materia. Hay materias en las que sí o sí necesitas hacer la práctica. En este caso, la materia nuestra no tiene práctica, tiene más cuestiones teóricas. sí, Eh, gracias. entonces, la idea es que ustedes se puedan fortalecer con esta ventaja, puedan darle más lugar de alguna forma, o sea, tienen que leer el material, tienen que estudiarlo, pero que de alguna forma puedan trabajar también sobre otras materias que son muy pesadas, como anatomía. Bueno, anatomía dentro relativamente es bastante aceptable porque ustedes tienen un cuerpo y es como más fácil de poder asimilar, pero algunas materias como química y demás sí son un poco más complejas, sobre todo comprendiendo que hay muchos chicos que la base ha sido insuficiente en el secundario, ¿no? Profe, entonces solo una era, luego el examen final. Claro, o sea, van a ser los exámenes que tenemos acá, y de ahí la ERA, exacto, y la ERA. O sea, los que promocionen, ¿no? El resto sí va a tener que pasar por la ERA, sí o sí hay que aprobarla, porque es el parcial, sí o sí no pueden rendir el final si no tienen aprobada la ERA, y el examen final. Entonces, para promocionar, tienen que sacar 7. Tienen que sacar más de 7. Recuerden que 7 es como 8,5 más o menos en la facultad, porque 6 es 4. Sí. Así que, bueno, Gracias. no, también hay que leerlos. Así que los animo a que vayan leyendo el libro, que se sienten con todos los materiales que tengan de las distintas materias y empiecen a dedicarle sus 2, 3 horas de lectura. Si alguno no está muy acostumbrado, que pueda comenzar a sentarse y hacer sus pequeñas pausas, tal vez leer una hora y salir a dar una vuelta a la manzana, volver a sentarse a leer, porque obviamente hay que empezar a desarrollar esa atención que por ahí en la escuela secundaria no se trabaja tanto. Profe, Sí, si estudiamos solamente por toda la clase que vamos a tener hasta la era, no se va a faltar cosas. no comprendí, perdón. Por ejemplo, si estudiamos solo por las clases, no va a estar bueno, tenemos que se aprofundar más. No, tienen que leer el material, es obligatorio el material. Bueno, La Al- clase es casi como un resumo, Exacto, ¿correcto? exactamente. La idea de hay personas que deciden, por ejemplo, quizás conectarse, poner la asistencia e irse. Eso, bueno, la semana pasada, como le decía, lo detecté. Pero, y está bien, esas personas quizás después quieran tomarse otras 4 horas en ver la clase o sentarse a leer el material solos y entenderlo solos. Son decisiones. Pero esta persona tendrá que hacerlo examen final. Claro, por supuesto, porque tienen que leer todo el No material. terás asistencias. Sí, de por sí, si no cumple con por lo menos el 75% de la asistencia, no regulariza. Y de ahí tienen que volver a recursarlo. En ese caso, se tiene que recursar nuevamente, a menos que haya, como hablábamos el otro día me parece que es Victoria, del certificado, que tengan un certificado que lo justifique puntualmente. Así que la idea es eso. Así que bueno. Profe, tiene una chica hoy que yo creo que no estás con la cámara ligada, que uno estás trabajando, que eres Ani, déjame mirar acá el nombre, que no me recuerdo, Juliane Neri, y la otra es Vanessa, ella está yendo hasta La Rioja de coche.
Está viajando. Está viajando ahora. Sí, es por eso que ella no está con la cámara ligada. Bien, estas cosas están buenas que cada uno... ¿Sí? Sou eu. ¿Cómo estás? No me sale, tarda un momento en que salga la cámara. Ah, ¿estás viajando vos? No, estás trabajando. No, a Julia está trabajando. Ah, bien. Bueno, estas cosas están buenas que ustedes las comenten para que uno pueda, bien, esta persona tiene la cámara y bueno, pero que se vea el compromiso de alguna forma también. ¿En dónde trabajas, Juli? No sé si puede contestar. Bien. Bueno, entonces la semana que viene vamos a comenzar con estos pequeños prácticos y vamos a empezar a trabajar o exámenes. La semana que viene, en el práctico de la semana que viene, vamos a tomar algunas preguntas respecto a lo que vimos anteriormente, es decir, lo que vimos la semana pasada y esta semana. Así que junto con el libro ya pueden comenzar a repasar lo que vimos para que tengan esta primer nota. ¿Sí? Están todos como sábado a la mañana dormidos. Bien, Profe, sí, esta evaluación que vamos a tener en el final de la clase de hoy, ¿se cuenta punto o cómo son para la asistencia también? no. Hoy no vamos a tener una evaluación. Lo vamos a hacer a partir de la semana que viene, porque mi idea era poder avisarlos y que tengan tiempo de organizarse. Una aclaración más, ahora que lo decís, bueno, sí, va a tener nota, por eso tienen que cumplir todos con más de 7 para que pueda servirles para la promoción. Si no alcanza la promoción, igualmente la nota se tiene en cuenta para la evaluación final, pero no van a poder promocionar. Por otro lado, algo para que también se organicen, por eso no quise empezar a hacerlo esta semana, algo para que se puedan organizar es que van a tener que estar conectados al Zoom y poder acceder al aula virtual. No van a ser tampoco muy extensas, porque como van a ser dentro del horario de clases, supongamos que vamos a tener clase, por ejemplo, hasta las 11 y les vamos a dar 30 a 40 minutos para que puedan llenar este cuestionario. Entonces van a tener que tener el Zoom abierto y la plataforma. Esto para que se puedan organizar, por ahí, si en el caso de que algunos se estén conectando ahora del celular, que puedan organizarse, que tengan un dispositivo en el que puedan hacer las dos cosas. Profe, Então, el choice será en la plataforma. En la plataforma. Así es. Profe, entonces las prácticas son todas las actividades, ejercicios que vamos a tener en el final de las clases. Así es. Cierto, gracias. Perfecto. Bien. perdón, no sé si te entendí, profe. La evaluación que vamos a tener en el final de la clase, ¿se va a contar, puntos para los 7? Exacto. Ah, perfecto. Para eso tienen que tener en cada evaluación más de 7. Todas tenemos que tener más de 7, sacar más de 7. O sea, para promocionar. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Profesor, perdón. Por ejemplo, en el caso que un sábado no nos podamos conectar en la clase, por ejemplo, yo rindo un examen para una facultad y justo cae un sábado. En ese caso, y si no podemos rendir el coloquio ese día, el choice, ya perdimos la promoción. No, pero o sea, vas a tener que faltar ese sábado, pero vas a tener que tener todos los otros bien. O sea, Claro. hay que ver cómo te va a dar el porcentaje. Ok, gracias, profe. En el otro caso es que te saques, no sé, 8, 9, 10 en los otros y que compense la ausencia de eso. Gracias, profe. No de nada. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, después de que rendimos la evaluación esa a las 11 de la mañana, por ejemplo, ¿se hace una clase de corrección o ahí se termina la clase? Lo vamos a repasar la semana siguiente cuando yo pueda ver los resultados de todos. Ah, bien. ¿Sí? Entonces ahí vamos a detectar cuáles son las dudas, en qué, por ejemplo, fallaron, si todos fallaron en las mismas, por ejemplo, en el mismo punto, puede ser que algo no se haya comprendido y vamos a trabajar sobre eso.
o vamos a detectar, sirve también para poder detectar las dudas. La ventaja de estas pequeñas evaluaciones es que nos sirve por un lado para poder acentuar el conocimiento. Entonces vamos a ver van a poder ustedes detectar cuáles son las cosas importantes, y una vez que uno hace una evaluación estas cosas quedan acentuadas en el conocimiento. Pero por otro lado también nos va a servir a nosotros para ver cuáles son las dudas que tienen, cuál es aquello que no quedó tan claro y demás. Así que bien, bueno, vamos a comenzar propiamente con la clase. Recuerden que pueden prepararse su té, su mate para participar. Esto no es inconveniente. Bien. Bien. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos de antropología, factores que afectan la salud, orígenes de la Tierra, la evolución. Hemos tocado varios aspectos que son generalidades de lo que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Entonces quiero que hagamos un breve repaso que nos sirva para acentuar estos conocimientos, y la idea es que podamos participar también entre todos, ¿sí? ¿Alguno puede darme un concepto, contarme tal vez de lo que leyó, tomó apuntes la semana pasada, sobre qué es la antropología? La ciencia que estudiaba al humano y a los inicios a través de la historia, y buscaba tener como una relación y poder como tomar todos los factores a lo largo de la historia y relacionarlos. Bien. ¿Alguien más? Y también dijimos, profesora, que también es el estudio de la humanidad, de toda la sociedad, como se dice, de los pueblos, tanto antiguos como también ahora que son más modernos, y eso en su estilo de vida, ¿no? Bien. La semana pasada definimos la antropología como antropoilogía. La palabra antropo se refiere al homo, al ser humano, y logía es ciencia o estudio. Entonces la antropología es el estudio y la ciencia que ocupa como objeto de estudio el ser humano en su composición cultural, social, educativa, de salud y demás. Entonces, es la ciencia que estudia al hombre. En este caso, la antropología médica data sobre la historia del hombre en lo que concierne a su salud. Y para eso podemos ver cómo a lo largo de los años y a través también de los cambios por causa del conocimiento, ¿no? La evolución del conocimiento, la historia del hombre o la historia de la salud del hombre ha ido mejorando por causa del conocimiento, con bases sobre la investigación de medicamentos, enfermedades, que en un inicio, al tal vez no haber un método científico elaborado para poder concertar, se podía dar a conocer y enseñar y ayudar a sanar, por así decirlo, a las personas a través de la práctica cotidiana que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos o de personas a personas. La medicina, de alguna forma, quizás no como una ciencia, pero sí como una práctica, ha existido desde siempre, en la cual el ser humano ha buscado poder encontrar, perdón, no solo el origen de las enfermedades o de las patologías que pueden tener, sino también la forma de poder sanar.
En este sentido, podemos ver, por ejemplo, ayer hablamos con otro grupo en metodología de la investigación, como en algunos pueblos, por ejemplo, de Brasil, en la zona del Amazonas, todavía se trabaja mucho en la investigación de plantas curativas y demás en los pueblos aborígenes. Y eso es parte, si bien no están quizás concertados hoy en un método científico para poder considerarlos como ciencia, es parte de la historia de la medicina. Es parte del desarrollo de la curación del hombre, de la sanación y de la investigación, que lo que busca es justamente conciliar factores o poder encontrar, bueno, la cura a las enfermedades o la colaboración para que el cuerpo vuelva a un sentido de salud que sea completo. Bueno, Profe, sí. pero se existe también la fitoterapia, que es el estudio de las plantas medicinales, ¿no? Sí. Comprobado por la medicina. Sí, 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 de hecho también está la, ayer uno de los chicos, la homeopatía, que es el estudio de las plantas, justamente Sí. con la finalidad de, sí, ayer lo conversábamos un poco con algunos equipos. Estos son, o estos inicios, que quizás en ese momento no se podían considerar ciencia o conocimiento científico porque no atravesaban un método científico para que tengan ese rigor. Recuerden que para que recuerden, no lo ven conmigo, así que no sé cómo van con metodología, pero para que un conocimiento pueda alcanzar el estatus de científico, de conocimiento científico, tiene que atravesar y aprobar un método, el método científico. Este método va a ayudar o va a comprobar que este conocimiento sea sistematizado, comprobable, que se sustente sobre otros conocimientos científicos verificables, que se pueda replicar y demás. En este caso, de algunos conocimientos como estos, que son investigaciones que no por no tener un carácter científico como tal, no son menores. En algunos casos son los inicios de una investigación científica. Por ejemplo, cómo surge o cómo son los inicios tal vez de... Vamos con un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene una planta o supongamos, vivimos en una comunidad que no tiene un desarrollo tecnológico. Vayámonos, como por ejemplo, a las comunidades tal vez aborígenes, aunque ellos tienen muchísimo conocimiento de la medicina, ¿no? Ellos tienen algunas plantas y entre ellos hay una planta de boldo. Y resulta que toma alguien un té de boldo y se siente mejor del estómago cuando se sentía mal. Entonces, la próxima vez que hay alguien que tiene dolor de estómago, le preparan la misma preparación y resulta que nuevamente vuelven a ver que esto sí funciona, que se siente mejor. Ahora, todavía no hay ahí, o sea, esta práctica, y así la práctica médica, tiene un origen en el empirismo, es decir, en el saber hacer, aunque no se sabe por qué funciona. ¿Cuáles son las características o las propiedades de estas plantas que afectan a las propiedades y las características del cuerpo humano? ¿Qué es lo que sucede en el medio o por qué este tipo de plantas es buena para devolver la homeostasis, por ejemplo, al hígado, y no así otra? Entonces, este análisis que se hace posteriormente, o sea, esos son los inicios en sí de toda la práctica médica. En un inicio la práctica médica comenzó en el saber hacer, quizás no en el saber por qué se hacía. Por ejemplo, en el grupo de metodología tengo a una chica de Ecuador que es obstetra, y ella no es médica, porque allá se permite ser obstetra antes que médico. Entonces, en la práctica de la obstetra, como tal, comenzó en estas pequeñas comunidades en las cuales había alguien que recibiera a los bebés, que empezó a ver con la práctica cuáles son los cuidados necesarios de la mejor manera para poder atender a la madre en su proceso y al bebé que llega.
Con el tiempo se fue perfeccionando, pero sin conocer mucho en profundidad. Después se empezó a estudiar la complejidad del desarrollo del feto, de los cuidados que la madre necesita, de por qué, por ejemplo, con un ejemplo muy sencillo, por qué la higiene, el espacio es tan importante para el nacimiento, que como quizás fuera en un lugar no tan higiénico. O sea, se empezaron a estudiar en profundidad los aspectos que pueden modificar la salud del individuo, pero de una forma mucho más profunda, comprendiendo ya otro sistema de conocimientos que no tiene que ver solo con la práctica, sino con la sistematicidad de la ciencia. ¿Por qué la ciencia es sistemática? Porque como una pared va construyendo un conocimiento sobre otro conocimiento, sobre otro conocimiento. Entonces ya dejaba de ser solamente una práctica empírica del saber hacer para poder tener un fundamento teórico que explica por qué si se hace de determinada manera se puede llegar a un buen resultado. ¿Sí? Bueno, ahí hicimos la integración con metodología. Entonces, esta es la forma en la que se van construyendo de alguna forma la historia de la medicina, desde sus inicios quizás más recientes, más holísticos, porque desde el inicio el ser humano ha tratado de buscar la cura, la mejor calidad de vida, ¿no? Más allá de no tener procesos de investigación que como lo mismo, la misma palabra nos dice, son procesos que se van desarrollando a lo largo de los tiempos para poder perfeccionar las técnicas y para poder asegurar un mejor resultado. Porque eso es lo que busca el conocimiento científico, poder asegurar un resultado sólido. Bien. ¿Alguna duda? Então, pode-se falar que todos os conhecimentos são empíricos? Todos los conocimientos pueden empezar por un conocimiento empírico. Todo el conocimiento científico puede surgir de un conocimiento empírico. Sí, 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 sí. Que posteriormente lo que busca es del saber hacer al por qué, si se hace de esta manera, es efectivo. ¿Por qué, si no se hace de esa manera, es efectivo? Pero normalmente el conocimiento empírico es el inicio o es el despertar de lo que puede ser luego un conocimiento científico. La diferencia entre todos los otros tipos de conocimiento y el científico es que el conocimiento científico puede pasar por todo el método científico y ser aprobado. O sea, puede ser que, por ejemplo, ayer hablábamos de las pseudociencias y las pseudociencias, por ejemplo, con otros chicos de metodología. Como, y obviamente siempre lo decimos con mucho respeto a las creencias de cada uno, pero por ejemplo, como el yoga, la metafísica, el reiki, y este tipo de actividades que incluyen, por ejemplo, entre otras cosas, la meditación, en las cuales no se puede estudiar, no puede atravesar un método científico este tipo de prácticas. No por eso a las personas les pueden ser menos efectivas, pero al no poder atravesar un método científico para poder ser evaluadas, no pueden lograr el rigor de ciencia por sí mismas. ¿Se entiende? Entonces a ellas se les llama pseudociencias porque tienen otros tipos de métodos, pero no pueden ser comprobadas a través de un método científico que los sustente, que los respalde y demás. Bien. Vimos algunos la semana pasada, no sé si alguien tiene alguna duda más, si no vamos avanzando. Bien, vimos la semana pasada también algunos aspectos que afectan de la antropología o de la cultura, de la sociedad, que afectan a la salud, ya los vamos a volver a describir, como la religión, el acceso a la salud. También vimos algunos orígenes de la Tierra o teorías que se dan a conocer desde los principios, porque desde el inicio el hombre quiere saber o conocer el origen. Y vimos algunos inicios muy superficiales, eso lo vamos a trabajar, empezar a trabajar en las próximas clases. Vamos a ahondar más sobre las teorías del Homo, la selección natural, pero vimos algunas reseñas muy, muy iniciales de la evolución del hombre. Bien. Bueno, entonces,
vamos a hablar de que la antropología, para empezar a trabajar sobre algunos conceptos un poco más específicos, la antropología sostiene que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a la acción de factores externos. A esta teoría la llamaron la teoría de las transformaciones infinitas. También tiene que ver de alguna forma, o puede relacionarse con la teoría de Darwin de la evolución natural, porque establece que los cambios en los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico, a la forma de nutrición y de domesticación. Bien, entonces la antropología médica explora en detalle cómo la antropología o la historia del ser humano se enfoca en los aspectos culturales que pueden afectar la salud. Estos pueden incluir ejemplos como las prácticas en diferentes culturas, el impacto en la salud y demás. Sin duda conocemos que no es lo mismo la salud en África, por ejemplo, que en Estados Unidos. Entendemos que el acceso a la salud, el desarrollo de la investigación, las propias leyes respecto al ámbito de la salud no son iguales. Asimismo, tampoco no es igual en Argentina. Todas estas prácticas, la cultura, las leyes, van a afectar de alguna manera, y sin duda también la evolución del conocimiento, a la antropología o a la salud en sí del ser humano. Bien, esto es un repaso, ¿no?, que estamos viendo. Bien, entonces la antropología se construye con el aporte de otros conocimientos. Nosotros hablábamos anteriormente, bueno, es un proceso dinámico de intercambio de conceptos y prácticas vinculadas a la persona, al ser humano. Entonces, de esa manera podemos ver cómo la cultura atraviesa e influye en la salud de las personas, cómo la sociedad, la ecología y la biología afectan a la salud de las personas. Creo que la semana pasada tomamos el ejemplo por ejemplo, de algunos países de África, en los cuales, como una práctica normal, un ritual normal, es que a las mujeres se les corta, cuando son bebés, se les corta el clítoris. Si bien esto le llaman ablación, sí, la cara de algunos, sí, esto es una práctica que en algunos países se ha normalizado como parte de la cultura. Este tipo de prácticas obviamente que están prohibidas por la Organización Mundial de la Salud, pero hay países que no adhieren. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud está en la lucha constante por la defensa de la mujer y de las niñas, porque de repente esto, quizás en el descuido de sus padres, llega la abuela, la tía, y las mutilan. Y no se puede denunciar o nada porque es parte de su cultura que esto se haga de esta manera, provocando, por un lado, bueno, es una mutilación como tal, provocando infecciones, provocando, bueno, cambios en la mujer, provocando traumas, sin lugar a dudas. Entonces eso, por ejemplo, por un lado, es parte de la cultura en algunos países de África. En algunos países, a través de las leyes humanitarias, de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, se está en la lucha para que ese tipo de prácticas no se lleven a cabo. Gracias a Dios, creo que en los países en los cuales nosotros estamos, nos parece una cosa loca, pero esto afecta a la salud de otras personas. Esto es una práctica normal en otros países. Y se está luchando para que se deje de tener como tal, porque es parte de la cultura, de la historia, para ellos está bien. ¿Y cómo afecta esto a la salud, por ejemplo, de las mujeres en este caso? Ven efectos, por ejemplo, como el deseo o el placer sexual que no tienen, porque no tienen el clítoris. A la misma vez, ellos se considera la mujer de esas comunidades una mujer mucho más fría, porque también hay un trauma de por medio. Y en algunos casos puede generar lo mismo que todo tipo de mutilación y de heridas que no son sanadas correctamente, porque no es que las mutilan y se ocupan de sanarlo, no, tienen todo el tejido cicatrizal, así como están, dejan que la pequeña se cure sola. Bueno, esto es un ejemplo de cómo la cultura afecta a la salud de las personas.
y gracias a Dios hoy nosotros nos encontramos en países en los cuales ese tipo de prácticas no se desarrollan, pero les puede suceder a ustedes que un día llegue una mujer que haya tenido este tipo de prácticas, que ustedes puedan visualizar tal vez en una obstetricia o en una cirugía, que una mujer ha tenido que pasar por esto. Entonces tienen que poder comprenderlo y colaborar con la sanidad de la persona, con la sanidad. Pero yo me voy a llorar por ella. Sí, sí, son cuestiones muy difíciles. Por eso ustedes hoy tienen que empezar a formar su carácter en todo lo que la palabra carácter significa. No solamente de tener la suficiente fuerza para poder expresar lo que uno quiere, sino también para poder respetar al otro y darle una solución más allá de sus creencias, porque esto implica sus creencias. Les va a tocar atender a personas que hacen largos ayunos, que están desnutridos, deshidratados, por causa de sus religiones, por ejemplo, y ustedes no van a poder juzgarlos, van a tener que poder brindarles una solución y ayudarlos tratando de comprenderlos, porque el sistema de pensamiento de cada uno de nosotros nos trasciende, involucra toda nuestra vida. O sea, cada uno de nosotros hay un sistema de pensamientos que se ha construido a lo largo de los años y la edad que tenga cada uno es la edad que tiene la construcción de este sistema de pensamientos, que ha guiado sus decisiones, sus vidas, más allá de que sean buenas o malas, pero que los ha hecho las personas que hoy son. Por ejemplo, algunas religiones no permiten que las personas se hagan transfusiones de sangre. Y ante esa situación, por mucho que uno quiera ayudar a la persona, ustedes tienen que poder respetarlo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Alguien que me pueda comentar? Depende de la religión, eres una ley que tiene, entonces no se puede hacer nada, solo respetar la voluntad de la persona. Exactamente. Entonces, en ese tipo de casos, lo que se tiene que hacer es que la persona, el tutor o familiar, o la misma persona pueda afirmar que no acepta recibir la transfusión para que después la organización de salud en la cual se encuentra no reciba una denuncia por abandono de persona, pero se tiene que respetar. Y el médico tiene que tener ahí el suficiente carácter para poder comprender que la persona que no está aceptando, en este caso, la transfusión, aunque posiblemente quizás le toque después fallecer, también está sufriendo. Y está sufriendo por sostener su sistema de creencias. Aunque pueda ser negativo para su salud, para su vida, aunque esto implique en muchos casos su muerte, está luchando para poder sostener su sistema de creencias. Entonces ustedes van a tener que tener la suficiente compasión para poder entender que detrás de una decisión que quizás suene irracional, hay una persona que está sufriendo. Y no solo sufriendo la enfermedad, sino sufriendo sus decisiones, sus creencias, su cultura. Y ahí es donde, bueno, sin duda van a tener que ser muy fuertes. Les va a tocar, ojalá que no, pero ver situaciones en las que van a descubrir el abuso de padres y tal vez sea el único padre que tenga a cargo a su hija y van a tener que tomar la decisión de denunciarlo. Y algunos van a decir, bueno, pero esto es normal, ha sido siempre en mi familia, pero, o sea, hay diferentes prácticas en las que van a tener que medir y evaluar las cuestiones legales que le permiten el actuar para la mejora de la salud y cuáles van a ser aquellas cuestiones legales que a ustedes les van a impedir el movilizarse y van a tener que respetar la decisión de las personas. ¿Se entiende? Pero todas estas prácticas afectan sin duda a la salud del ser humano. Significa que en cada lugar, tanto los factores biológicos, económicos, culturales, religiosos, de cada pequeño o gran grupo de personas, se van a ver modificados por todos estos aspectos. Entonces la medicina no es la misma en todos lados. Podemos vivir en una misma ciudad, pero cada uno va a tener el acceso a la medicina que su religión o su sistema de creencias le permita, que su economía le permita,
que también el lugar en el cual se encuentra inmerso le permita, por ejemplo, se ha reconocido desde hace muchos años a Cuba como uno de los lugares con mejor medicina en el mundo, ¿no? Por el desarrollo de la investigación médica. Y de esa manera cada lugar va cambiando. No es lo mismo, como decíamos recién, la medicina en África que la medicina tal vez en Estados Unidos. Aunque Estados Unidos, creo que hay una alumna, no sé si acá, que es de Estados Unidos, no sé si está en esta clase o la tengo en... Sí, es de esta. Ah, bien. Y anteriormente opinó con respecto a la medicina de Estados Unidos que era muy cara allá, ¿eh? Claro, porque es privada. Toda la medicina de Estados Unidos, tengo entendida que es privada, entonces no todos tienen el acceso. Todos deberían de tener, entiendo que su seguro médico, pero no todos tienen el acceso para poder tenerlo. Entonces, todas estas cuestiones afectan a la salud o a la construcción de salud de las personas. Bien. Bien, entonces definíamos salud como un estado de completo bienestar físico, social y no solamente a la ausencia de afecciones, sino como un estado de búsqueda de la plenitud. Hay otro autor que no lo tengo acá porque lo uso en metodología, que habla y lleva un poco más allá ese concepto y expresa no solamente la búsqueda del estado de salud, sino que también agrega en el lugar, en la época en la que se encuentra, con la previsión de la salud que cada uno tiene el acceso necesario. ¿Cuáles son, como decíamos recién, algunos de los aspectos que afectan a la salud de la persona en cuanto a la historia del hombre? El enfoque de la medicina que cada lugar tiene, por ejemplo, la medicina occidental versus la medicina tradicional, el enfoque que tiene cada país, estado o grupo, comunidad, que tiene sobre la prevención o tratamiento. Hoy algunos se centran en la prevención y otros solamente en tratar enfermedades. Son perspectivas de la medicina. El acceso a la atención médica, como hablábamos recientemente, las creencias religiosas en la salud, el enfoque de la salud mental que cada uno tiene, porque también la salud mental hoy, bueno, gracias a Dios, desde hace algunos pocos años se trabaja mucho más sobre la salud mental, pero no en todos los lugares así. Imagínense, bueno, no lo sé, pero imagínense que en África ese tipo de prácticas, obviamente que no están en todos los países, mucho menos se tiene en cuenta la salud mental. Hay países que sí han desarrollado más sobre la salud mental, como Canadá, por ejemplo. Y bueno, las dietas y preferencias alimenticias. Entonces ustedes van a trabajar sobre, por ejemplo, ¿hay alguno acá entre nosotros que sea, por ejemplo, vegano, vegetariano? No sé cuáles son las otras Yo diferencias. soy ovo-lacto vegetariana. ¿Cómo? Yo soy ovo-lacto vegetariana. ¿Qué significa? Significa no como carnes, ni huevos, ni derivados de leche. Ah, bien, 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 bien. Bueno, estas son algunas cuestiones también que influencian a la salud de las personas, que son prácticas a respetar, porque son parte del sistema de creencias. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a poder ponernos en el lugar del otro cuando no entendemos su postura. Por ejemplo, en este caso, Annelies, ella, por ejemplo, no consume carne ni derivados, digamos, de los animales, pero tiene que sustentar para poder conseguir todas las proteínas que necesita, buscar otros recursos naturales que puedan ayudarla a tener una salud estable, un completo bienestar físico, con todas Suplementación. Exacto, una suplementación. Ahora, asimismo, ella, desde esa perspectiva, imagínense que un médico le diga, no, si no comes carne, no tenés el hierro suficiente, te cuesta mucho más, y que no la entienda, y que no respete. Eso mismo sucede cuando nosotros vamos a encontrarnos con este otro tipo de personas
que, por ejemplo, decida no hacerse una transfusión. Tiene que ver con el sistema de decisiones y creencias que cada uno tiene. Entonces nosotros desde nuestra posición tenemos que ser lo suficientemente solidarios con el otro para poder aceptar y colaborar en la sanidad, en la sanación de la persona, respetando su sistema de creencias y de decisiones. Porque detrás hay todo un bagaje de prácticas, de creencias que sustentan que se tomen estas decisiones, estos estilos de vida, ¿sí? Y que no son malos, son decisiones, así como las elecciones religiosas, las elecciones alimenticias, las elecciones sexuales. Pueden algunos estar de acuerdo o no, pero lo importante es que nosotros podamos ser lo suficientemente solidarios para poder respetar al otro y en su sistema de creencias que los ha llevado a vivir y que los lleva a vivir de la manera en la que viven. Y colaborar con la mejora en el estado de salud desde los recursos que esta persona puede recibir conforme a este sistema de creencias. ¿Sí? Bien. ¿Quieren agregar algo? Sí, quería agregar con respecto a lo que usted estaba diciendo de las creencias religiosas, con respecto a la salud. Eso estaba viendo un poco que son, por ejemplo, de la religión de los testigos de Jehová, ¿no? Que no aceptan ni sacar sangre, ni tampoco donar los órganos. Exactamente, claro, sí, también la donación de órganos. Sí, sí, sí. Y no está mal, el problema es que ellos tienen un impedimento por causa de su sistema de creencias para poder recibir cierta ayuda o darlas. Pero uno tiene que ser lo suficientemente entero respecto a la entereza de uno, tanto física como emocional y psicológica, para poder respetar y ver cuáles son las opciones de ayuda que tiene ante este tipo para estas personas, ¿no? Porque no se puede ir en contra de la decisión. Hay que buscar, bueno, está bien, no podemos hacer esto. ¿De qué manera podemos ayudarlo? Agotemos el último recurso dentro del respeto que se tiene por el sistema de creencias para poder ayudar a estas personas. Porque sin duda, como decíamos recién, también estaban sufriendo o están sufriendo por causa de las decisiones. Entonces la tarea del médico es ser un agente que colabore al mejor estado de salud respetando el sistema de creencias, siempre y cuando, por supuesto, no rompa ninguna ley, ¿no? En las cuales, por ejemplo, el abuso de menores, y, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Continuemos. Bien, y también quería hacerle una pregunta, profesora, con respecto al enfoque de la medicina occidental. ¿Cómo es? Eso no entiendo. En algunos casos la medicina occidental está trabajando mucho sobre acupuntura, la homeopatía, pero si bien la homeopatía como tal está buscando, es como casi es una protociencia, porque sí está buscando adecuarse al método científico para poder ser aprobada como tal. La medicina occidental trabaja mucho sobre la medicina como alternativa. A eso se refiere, a la medicina alternativa, que considera solamente que la enfermedad no es lo principal, sino que su atención también está enfocada en aspectos de la concentración, de la mente, de la curación del alma, para que eso se repercuta en el cuerpo. Y usa otro tipo de prácticas que no han sido probadas a nivel científico, como a través del método, para poder trabajar en la persona, como por ejemplo decíamos recién la acupuntura. Algunos quizás la prueben y vean el efecto positivo, pero no está aprobado por un método científico que establezca que el porqué de esta práctica es efectiva para la curación de una determinada patología. No tiene un sustento y no se puede comprobar. Entonces, por eso es un enfoque diferente. Sí. Profe, ¿por qué se llama occidental? Ya que me parece que oriental tal vez fosse más justo.
Sí, en realidad se le llama quizás tal vez por el surgimiento, de dónde surge. Quizás tiene que ver con de dónde empiezan a surgir este tipo de prácticas, pero no lo sé. En realidad se llaman así, es el nombre común, pero sí, también, Porque son más prácticas orientales do que ocidentais. claro. Sí, la verdad es que bueno, lo podemos buscar para la semana que viene, Mm, a esa diferencia. Es que tal vez Gracias. tenha sido hecho por acá y llevado hasta allá. Claro, sí, yo creo, por eso decía, creo que tiene que ver con el inicio, porque se las llama, La historia. claro, porque si bien pueden ser que uno describa como ella, que las prácticas se ven más en el oriente, tienen un nacimiento en el occidente, este tipo de prácticas. Bien, bueno, entonces estos son los factores que afectan a la salud o que trascienden, que entrecruzan a la salud. Bien, entonces nosotros dijimos que la medicina es una ciencia sistemática. Sistemática porque construye un conocimiento sobre otro y no aparece un conocimiento sobre la nada misma, sino que la ciencia es sistemática porque va construyendo un conocimiento sobre otro. Y en ese sentido, hemos trabajado, la semana pasada vimos algunas perspectivas de las teorías creacionistas y de las teorías de la evolución. Desde siempre el hombre ha estado buscando el origen de todas las cosas, tanto de la enfermedad como de la felicidad, como también del desarrollo del ser humano y de nosotros mismos, ¿no? Las culturas. Y las teorías lo que persiguen es dar una explicación de cómo fueron los diferentes inicios. Entonces decíamos que las principales, esto lo van a encontrar en el material de estudio, las teorías creacionistas, las principales, o por lo menos las que menciona el libro, surgen por un lado, de las civilizaciones mesopotámicas. Ahí pueden ver ustedes que la semana pasada también lo hablamos, del poema babilónico, que expresa cómo hubo una pelea entre dioses, y en base a eso también se crea el ser humano, el mundo, con la creación de Marduk. También algunas de las teorías creacionistas que son bastante comunes vienen de las civilizaciones mayas, acá en América, en donde expresan que los dioses crean la tierra. También está la religión judío-cristiana, que tiene textos muy antiguos, como la Biblia, que algunos tienen textos extremadamente antiguos, con la veracidad de sus libros, ¿no? De que son textos comprobados que son antiguos, muy antiguos, eh, como el Talmud, que habla de que Dios creó al ser humano y al mundo. Ahí aprovecho la oportunidad para preguntarle un poco acerca de cuáles son sus sistemas de creencias. Puede ser que, por ejemplo, haya acá entre nosotros algún ateo o agnóstico que se haga presente. ¿Alguno quiere compartir cuáles son su sistema de creencias? Si tiene alguna religión. Mi mamá es evangélica y yo no tengo. Creo que mi creencia es la fe en todo. No tiene una iglesia, no tiene un pueblo, es Dios solamente. Bien, o sea que vos crees en Dios. Bien, ¿alguien más? Yo soy de Yo la soy Quimbanda. cristiana. Leticia, sos cristiana. Bien, ¿alguien más? Yo soy de la Quimbana. Kimbana. ¿Kimbana? Quimbanda, sí. Ah, Kimbanda. Bien, perfecto. Bueno, no conozco muy poco al respecto. Yo soy espírita kardecista. ¿Cómo? Espírita kardecista, que es Ah, de la ciencia de Allan Kardec, un francés. bien, bien. Es muy interesante porque por un lado nos podemos conocer, pero el principio del respeto empieza por conocer qué es lo que cree el otro. A veces nosotros no podemos respetarnos porque no sabemos qué es lo que cree el otro, más allá de que yo pueda respetarlo sin conocerlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, también soy cristiana.
y vamos a ver algunos datos curiosos hoy de estas teorías, porque como hablábamos la semana pasada, la importancia no tiene que ver solamente, o este tipo de materias, no tiene que venir a derrocar la fe de nadie. Por eso me gustó mucho que la semana pasada nos hayamos manejado en este tipo de materias, por ahí suelen surgir discusiones muy, muy complejas sobre las creencias, el por qué, pero nosotros no las tuvimos. Hemos tenido una clase con mucho respeto, en las cuales se pudieron definir teorías. Las teorías dentro de, seguramente lo van a ver más adelante en metodología, las generalidades de la ciencia. Las generalidades de la ciencia son aquellos niveles que alcanza un conocimiento científico. Puede alcanzar un nivel de hipótesis, teoría o ley, según su nivel de generalidad. El nivel de generalidad expresa en cuánto se puede generalizar. Si alcanza a todos en todo momento, es una ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si es acorde a un momento, un lugar y a un grupo de personas, se considera o llega a alcanzar el carácter de teoría. Salud, Leticia. Entonces, Gracias. Estas teorías, como no podemos ir al inicio de los tiempos para poder visualizar qué fue lo que pasó y cómo pasó, a través de diversas investigaciones respecto del suelo, del desarrollo humano, de los aspectos muy pequeños en el estudio de los átomos, moléculas ancianas, por así, o ancestrales, y los restos geológicos, se han elaborado estas teorías que lo que intentan es explicar desde diferentes posturas cómo se estima que fue el inicio de los tiempos. Es por eso que tenemos que entender todo como tal. Estamos en la construcción de un conocimiento, pero no estamos fundando en nosotros verdades absolutas. Si yo tengo una verdad absoluta, primeramente no puedo aprender nada más. Y en segundo lugar, no puedo respetar la creencia del otro. Entonces esto es fundamental. Les pido permiso, voy a calentar el agua del mate. Está helada. Denme un minutito. A ver. Sí, profe, tranqui. ¿Ya saben cuándo se vienen? ¿Ya tienen todo preparado para venirse? ¿Todavía no? Yo quiero ir déjame mirar, en diciembre, yo creo. Bien. ¿Ya han empezado a averiguar alquileres? ¿Dónde van a vivir? Yo voy de coche, entonces yo tengo 3 gatos, entonces tengo que ir de coche. ¿Cómo? Yo tengo que ir de coche porque yo tengo 3 gatos, entonces voy a llevar Ay, ellos te venís con tu conmigo. familia gatuna, qué lindo. Y yo, mi esposo y 3 gatos. Bien, qué lindo. Así que son 5, son una familia grande. Sí, que muy grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo comienzan ustedes? ¿Empiezan en marzo o en abril? En marzo. Creo que en marzo. Yo miré en febrero. Bien, En bien. Google aparecía la fecha, yo había entendido que era en marzo también. Sí, no, desconozco. Ah, me parece que sí. Lo que pasa es que antes había un pregrado que ahora este año se sacó para evitar una sobrepoblación, creo, que estaba o sea, un pregrado así intensivo en enero. Entonces los que empezaban en enero terminaban como en marzo y en abril largaban segundo año, por eso yo tengo la idea de abril. Pero no, empiezan en marzo. O sea, el grupo en sí completo empieza en marzo. Pero este año, según tengo entendido, el pregrado de enero no abre. Es decir, que los que tengan que cursar el primer año van a cursar desde, desde mayo en adelante, completo. Bien. De que se caliente el agua. Estas son, recuerden que estamos viendo el repaso del año, de la clase pasada, del año pasado. Repaso de la clase pasada. Quiero ver, asegurar que se esté grabando. Sí, estás. ¿Sí? Bien.
Bien, este es un resumen de lo que expresa la teoría del Big Bang en 10 puntos. Estos son mis pequeños resúmenes, colaboraciones para ustedes. La teoría o las aproximaciones del Big Bang expresan de que el Big Bang sucedió hace 14.000 millones de años, producto de la explosión que hubo desde un punto de energía. A partir de esa explosión empezaron a formarse los elementos químicos y esto llevó unos 600.000 años de historia en la formación de estos elementos. Posteriormente se formaron las estrellas, las galaxias, que con la ayuda, digamos, de la gravedad permitió que estos pequeños elementos químicos, por ejemplo el helio, que fue uno de los más pesados, empezaron a formarse y a conformar los primeros planetas y también las primeras galaxias que se fueron uniendo y trabajando en conjunto a través de la gravedad. Luego se hizo la formación de los planetas, hace 4.500 millones de años, y posteriormente empezó a haber vida en la Tierra. Tanto la vida terrestre en las plantas, posteriormente en los animales, y después el ser humano. Entonces los hombres, según la teoría del Big Bang, tienen unos 6 a 7.000 años de historia, y hay especies ancestrales anteriores al homidio, o al hombre como lo conocemos hoy, al Homo sapiens, que son anteriores, que tienen 2 o 3 millones de años de historia. El desarrollo de la civilización humana como la conocemos hoy tiene aproximadamente 10.000 años de historia. Esto sí es bastante, digamos, más acercado porque hay información y tenemos de alguna forma registros, tanto geológicos como históricos, de civilizaciones muy, muy antiguas, bueno, en Mesopotamia, en Egipto, que en los cuales se han podido encontrar rastros geológicos de civilizaciones muy, muy antiguas. Bien, y hoy actualmente estamos en el desarrollo científico y tecnológico, hoy estamos en la era de la información, ¿no? Perdón. ¿Toman mate? ¿O son los brasileños no toman mate, se van a acostumbrar a tomar mate acá? Nosotros no tenemos esta costumbre, solo en el sur, más al sur, como Rio Sí, Grande do profe. Sul. Aún Acá, no, profe. aquí sí, Mucho en café. Rio Grande do Sul. Em Rio, bebe No muito café. gustamos mucho de café. Café. Ustedes Mucho toman café. café y el café de ustedes es más fuerte. Ayer les ¿Cómo decía, Sí, a los extra chicos, fuerte, café. No, el café de sí. Argentina De corazones. más fuerte de que de Brasil. ¿Cómo? Sí, es más fuerte. Café de Argentina es bien más fuerte que de Brasil. Yo tenía entendido que era mucho más fuerte el de Brasil. Es No, mucho no, más no fuerte es que más. Brasil. De Argentina es muy más fuerte. No, 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 no. Sí. No, No. el de Argentina es leve para el comparado al de Brasil, la verdad. El de Argentina es molido con azúcar. El de Brasil es más fuerte, mucho más. Es como un café No, bien. yo no. Extra fuerte. ¿Es en de serio? Brasil. ¿Es molido con Extra fuerte. azúcar? Bueno, hagamos una cosa, cuando vengan, traen y hacemos una prueba de cafés. Sí. Yo porque, no, ayer le decía a los chicos que me traigan café de Brasil. Hace mucho que no consigo. Yo tengo café brasilero extra fuerte. Tres Ah, corazones o melita. Paseo. Bueno. bueno. Profe, Es muy bueno. una curiosidad en portugués sobre el número. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, 13.000 millones de años o algunas otras cosas. Acá nuestra contaje es diferente. Comienza en el 1000, por ejemplo. 1000, 2000, 3000, 999.000, 1.000.000. Sí, 999 millones, 1.000.000.000. sí. Eres diferente la contaje porque los millones para ustedes eres los billones para nosotros. ¿Sí? O sea, que no tienen decenas, centenas, mil. No.
Creo No, que Sí, es no. normal. diferente. Es, por ejemplo, 10.000 millones. Para nosotros eso va a ser, déjame mirar. Pero es solo la moneda No, No, la que es moneda. desvalorizada. não é isso. É que, por exemplo, assim, para eles, em vez de ter, por exemplo, 1 milhão, eles vão ter 1.000 milhões, algo assim, nesse sentido. No, me parece que la matemática es una ciencia muy estática en ese sentido y que es aplicable a todos por igual, por eso se hace. Universal. Claro. Eu creio que não, pero eu vou tentar mirar acá, estudar um pouco e falar disso. Pero é diferente, como em Portugal também é diferente. Los billones para ellos es trillones para nosotros. Qué raro. Bueno, no lo sé. Todo puede ser. No lo sé. En teoría, la matemática como la lógica deberían de ser, y la La física, misma. la misma, pero bueno, Pero no. puede surgir. Bien, como vemos acá, según la teoría del Big Bang, la formación del universo desde la explosión del Big Bang data de unos 400 millones de años. Obviamente esto es imposible de probar con una veracidad absoluta, porque no podemos volver 14 millones de años atrás para verificar que esto pasó. Los religiosos dicen que esto es parte, o puede llegar a ser parte, de la forma en la que Dios creó el universo. Así que bueno, todo puede ser. Pero cómo se construye este tipo de teorías lo vamos a ver un poco más adelante. Como decíamos, una teoría es una aproximación en base a descubrimientos geológicos muy antiguos, cómo se cree o se escribió una historia que podría explicar cómo sucedieron estos hechos, ¿sí? No es una como tal lo dice, teoría, no es una ley, sino que busca generar una aproximación de cómo se considera que fueron los hechos. Bien. Vamos a hablar de Darwin. ¿Alguien me puede hablar acerca de este hombre famoso? Ele habla la teoría evolucionista, habla la selección natural, el ambiente escolhe los modificados, los más adaptados, Ujú. Bien. ¿Qué más? e ele contrapõe a ideia de Lamarck. Bien, bien, me gusta. Bastante estudioso, Joao. ¿Estuviste leyendo el libro o de dónde conseguiste, sabes, esa información? Eu estou estudando já com foco de lo pregado. Con el material. Perdão, sim, perdão pelo... Esqueci a palavra agora, falar em espanhol. Perdão pela linguagem meia Sí, está bien. Mientras te pueda entender, hablante male, mas estou aprendendo. está muy bien, está muy bien. Pero ¿esta información la leíste en el material de estudio o conoces un poco desde otra perspectiva porque estudiaste otra carrera o algo? Creo que en la escuela también nosotros aprendimos bastante Ah, aquí bien, en Brasil. bien, bien, bien.